Hola, bendiciones. Y el día de hoy quiero que me acompañes en esta pequeña travesía en leer en conjunto lo que es un libro que se llama Una vida con propósito del autor Rick Warren. Y el día de hoy empieza con Todo comienza con Dios. Les había yo comentado se puede decir que mensajes anteriores en el grupo que iba yo a empezar a subirles este tipo de contenido. Tengo y como que pensado hacerles, no sé, un canal, se puede decir que un algo o en sí un canal que nada más se base sobre hablar así el audio para aquellas personas que no tengan tiempo de ver los videos míos, ya sean blogs o cositas así que yo les suba en el canal de Linaje Escogido, que sería prácticamente el otro canal, se llamaría Linaje Escogido Podcast, en el cual voy a estarles hablando. Si les gusta esta idea, pues me gustaría que me digan si sí o si no, porque siento que es un poquito más práctico, amigas y hermanas en Cristo, para cada una de nosotros, porque a veces a mí también me gusta andar escuchando, ya sea en YouTube o sea en Spotify o en algún lugar en donde haya podcast, en el cual pues esté yo haciendo mi quehacer dentro del hogar y escuchar a alguien, a una amiga platicando en cosas que la verdad nos llena muchísimo y nos nutre tanto espiritualmente y nos conforta también nuestro corazón, nuestro espíritu y alma, y sobre todo nuestra mente, que muchas veces juega con nuestras emociones en lo que pasamos día a día como amas de casa. Y bueno, el primer día habla sobre todo comienza en Dios o con Dios, y viene basándose en Colosenses 1:16, que dice: porque todo, absolutamente todo en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. En el libro también nos comenta que a menos de que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Es como que una frase que nos deja el autor. Este libro lo tengo en PDF. Cualquiera que quisiera que yo se lo compartiera también puede comentarme aquí en el grupo, o bien pues mandarme un pequeño correo a lo que es reyesalasvaleria@gmail.com, y siento que es un poquito mucho más viable por si no llegas a tener suficiente espacio en tu celular, y en algún momento pues también te puede ayudar cuando tú lo quieras descargar y cositas así. Y bueno, el libro comienza de que nos dice que no se trata de uno. Nuestra vida, o bien el propósito de nuestra vida, excede en mucho a los propios logros, a nuestra tranquilidad o muchas veces incluso a nuestra felicidad. Es mucho más grande que la familia, la carrera o aún los sueños y anhelos que tenemos. Si deseamos saber por qué nos pusieron en este planeta, debemos empezar con Dios. Nacimos por su voluntad y para su propósito. La búsqueda de propósito de vivir pues prácticamente ha sido como que una pregunta, ha sido una interrogante a muchas personas por miles y miles de años. Y eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida, que muchas veces es erróneo, y es en nosotros mismos. Hoy en día, no sé si a ustedes les ha pasado o en algún momento de su vida les pasó, del hecho de que empezaron a verse en plataformas sobre basarse nada más en uno mismo, hacia, no digo que es malo, hacia el amor propio, pero te estás centrando nada más en ti, en tus propias voluntades, por así decirlo. Entonces nos hacemos como que muchas veces esas preguntas egoístas, como ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños para el futuro? Enfocándonos nada más en nosotros mismos, más nunca vamos a poder como que encontrar la respuesta del propósito de nuestra vida. Y es que esas preguntas, aunque suenan un poquito egoístas, pues no son malas, porque muchas veces creo que también tiene que enfatizarse en nuestra vida como tal. ¿Qué es lo que queremos hacer? Hay algo que a mí me gusta mucho y ha sido que algo me ha ayudado a lo largo de los años para mí, es escribir. Escribir, por ejemplo, qué es lo que siento hoy, qué es lo que quiero hacer en un futuro, tanto en mi área como mujer, como Valeria, porque muchas veces cuando llegamos a ser amas de casas, mamás, esposas, solemos olvidar como que esa pequeña parte de nosotras y nada más enfocarnos en lo resto, que es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, y muchas veces eso nos quita como que, se puede decir que lo central también en nuestra relación con Dios. Muchas veces, aunque como dice el autor es un poquito egoísta, a veces tenemos que hacernos como que ¿qué quiere Dios para mí? ¿Qué es lo que anhela Dios en mi vida? ¿Cuáles son sus metas en mi vida? Si las metas que yo tengo están
concuerdas con lo que Él quiere, cuáles son mis anhelos y mis sueños en un futuro. El orar por cada una de estas áreas de nuestra vida como mujeres, créanme que nos ayuda bastante, queridas amigas, por el tema de que muchas veces nos guiamos por nuestras propias emociones, hablando de una manera psicológica. A mí me gusta ver también mucho podcast de personas que son psicólogas, psiquiatras. A veces nuestras emociones nos manejan más rápido que estarnos centrando o bien estar quitando o escribiendo todo aquello que nos perturba. Entonces a veces empezamos a tomar como que un poquito de decisiones erróneas que nos llevan hacia un futuro o bien hacia el resultado de algo que no esperábamos. Entonces hay algo que en la Biblia nos dice: en su mano está la vida de todo ser viviente. Contrario a lo que muchos libros, como te comento, de tanto libros conocidos, películas, a veces hay seminarios, y como les digo, muchas veces no es malo el ir, leer o ver este tipo de cosas, pero sí tener ese discernimiento tanto en qué es lo bueno que puedo atrapar de ello y aplicarlo en mi vida sin que pueda sobrepasar hacia lo que tanto la sabiduría de Dios nos tiene que dar, ¿no? Que nos ha dicho que muchas veces pues prácticamente es eso, de que no encontrarás el sentido de tu vida o de nuestra vida, por así decirlo, basándolo muchas veces en nuestro interior. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué lo dice el autor haciéndolo como que una reflexión o un estudio más profundo? Porque muchas veces cuando basamos todas nuestras emociones o buscamos en nuestro interior, varias áreas de nuestras vidas no están sanadas, no hemos como que pedido esa ayuda. Ha habido como que aquel dilema si es bueno que un cristiano vaya con un psicólogo, pida ayuda, y no es malo, amigas, porque yo siento que Dios en algún momento dio la capacidad, el entendimiento para que cada una de las áreas de salud, tanto de lo que es la mente, el cuerpo, cada una de ellas, Dios le dio la sabiduría a esas personas para que puedan pues día a día aprender y también pues transmitirlo a las personas y hacer un estudio profundo. Yo siento que es algo importante también hacerlo como personas cristianas. Si en algún momento pasamos situaciones difíciles, traumáticas, es bueno también pedir ayuda y ser guiados tanto de la mano con Dios, con algún profesionista en una salud, tanto decir del área de la salud, tanto mental, tanto física. Entonces es por eso que muchas veces dice que buscamos en nuestro interior, y es probable que aunque lo hayamos intentado una y otra vez el poder encontrar pues nuestro comienzo o bien nuestro propósito, no lo encontramos por ese tema de que muchas veces no hemos sido como que sanadas, no nos hemos ido basando la pregunta hacia el lugar correcto, por así decirlo. Hay algo que me gustó mucho de este libro y dice que uno no se creó a sí mismo, por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. También nos dice aquí el libro o el autor, dice: si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías para qué sirve, ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor y o el manual de instrucciones podría relevarte o bien decirte el propósito de dicho invento. Es por ello que muchas veces, aunque, bueno, yo digo que básicamente la mayoría de los mexicanos, porque soy mexicana, lo que no hacemos es leer instrucciones cuando compramos algún instrumento o algo que se pueda decir, por ejemplo, algún refri, alguna lavadora. Vienen las instrucciones de la persona que creó ello y te dice: mira, no es bueno de que, por ejemplo, una lavadora, por ejemplo, de 2 tinas, no es bueno que a lo mejor laves y hagas el centrifugado al mismo tiempo porque puede dañarse el motor prácticamente en unos cuantos años. Algunas lavadoras sí están aptas para ellas, pero como dice aquí el autor, cada inventor tiene su propio manual de instrucciones. Nos dice el autor que en una ocasión se perdió en las montañas y se detuvo a preguntarse cómo llegar al campamento, y la respuesta fue: no puedes llegar hasta ahí desde este lugar, tienes que empezar por el otro lado de la montaña. De igual manera, no puedes llegar a la conclusión de tu existir centrándote en ti mismo. Dios es tu punto de partida, es tu creador. Y aquí me recordó en Génesis, regresando al Antiguo Testamento, de que por qué él podemos irnos a encontrar nuestro propósito en Él, y es porque Él nos creó
Él nos hizo a su semejanza y es por ello que muchas veces como que a veces no logramos entender esa parte, y no es que seamos Dios, pero Él nos creó a su semejanza con un propósito y un manual de instrucciones que nos dejó, y es su palabra. Existe tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios, y hasta que uno en verdad a veces no lo entendamos, nuestra vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Y a mí siempre me recuerda esta parte en donde yo siento que todavía hay un área de mi vida en donde todavía no entiendo qué es lo que Dios en ese sentido quiere para mí. Y no es porque Él no me haya como que hablado, por así decirlo, sino que yo no me he centrado y tampoco he orado en esa área de mi vida, y es como que todavía lo tengo ahí esperando. Pero siempre le he dicho al Señor, yo he querido terminar mi carrera, he querido hacer una carrera, posiblemente no para ejercerla, pero sí para ayudar a otras personas. Y he estado en el hecho de querer terminar ya sea psicología, pedagogía o administración empresarial, o bien también en el área de comunicación. Y a veces yo le digo al Señor, es que no sé qué voy a hacer o qué es lo que realmente tienes tú planeado para mí en un futuro. Y muchas veces no me quiero enfocar en ese futuro porque es incierto, solamente Dios sabe prácticamente el momento en el que Él nos da las cosas. Dice, muchos tratan de usar a Dios para propio beneficio, pero eso es algo antinatural y está condenado al fracaso. Fuiste creado para Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no en que tú lo uses a Él para los tuyos. La Biblia dice, la obsesión consigo mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. He leído muchas obras que me ofrecen diferentes maneras de descubrir el propósito de mi vida. La mayoría se puede clasificar como libros de autoayuda porque abordan el tema desde una perspectiva pues prácticamente nada más pensado en uno. Los libros de autoayuda incluyen los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos para seguir para que logres encontrar tu propósito, tu vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta hacia la cima, alcánzala, sé disciplinado. Cree en ti mismo para lograr tus metas, involucra a otros, nunca te des por vencido. Y muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño, pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy pero muy distintos. Podrás alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares que te ofrece el mundo, y aún así no saber la razón para la cual Dios te creó. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. La Biblia dice, la autoayuda no es eficaz en todo. El sacrificio es el camino, mi camino para encontrarte a ti mismo, a tu verdadero yo. Entonces el autor nos dice que este libro de una vida con propósito en sí no es se puede decir que no es un libro de autoayuda que nos está dando él, sino nos está dando puntos en el cual viene la palabra escrita, en el cual nos va a ayudar a nosotros a enfocarnos primeramente en Dios para poder descubrir nuestra identidad, quiénes somos en Él y cuál es el propósito. Y siento que está escrito en las escrituras que dice que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Había escuchado hace unos días en un video que estaba yo viendo en TikTok, de repente me aparecen videos, pero hay algo que me tocó fuerte, y fue que dice, ¿cómo quieres llegar al cielo y estar con Dios si no lo conoces realmente? Y me llegó tan profundo esa parte porque dice, la persona, cuando tú te enamoras de una persona, lo primero que quieres hacer es conocerla al 100%, quieres saber más y más de ella. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros nos acercamos al Señor. Muchas veces yo he escuchado, se puede decir que testimonios, que hay personas que primero llegan a los pies de Cristo buscando un beneficio a través de Él. Cero deudas, cero dolor, sanación,
se puede decir, pero olvidan aquello que fue dado en la cruz del Calvario, la salvación, el querer buscarlo día a día y conocerlo día a día más y más, y hasta enamorarte profundamente de él, en el que digas que varias cosas que haces en tu vida no son agradables ante su presencia. Entonces nos dice el autor que pues este libro no es un libro de autoayuda, tampoco no es una guía para buscar la carrera adecuada, ni para hacer tus sueños realidad o planificar tu vida. No se trata de cómo añadir las fuerzas a tus actividades, a una agenda ya sobrecargada. En realidad te enseñará cómo puedes hacer menos en la vida concentrándote en lo más importante. Trata sobre el tema de llegar a ser aquello que Dios te creó. Entonces, esta parte, la verdad, es muy cierta. La misma Biblia nos dice que su carga es ligera. Muchas veces nos las pasamos durante años cargando algo que nos pesa y a veces ni lo queremos soltar, ya sea un pasado, sea alguna persona, sea algún miedo, alguna emoción que no te deja avanzar en conocer a Cristo ni dejar que Él llegue a transformar tu vida. Entonces, ¿cómo descubres esto? El propósito para que fuiste creado. Solamente hay una, se puede decir que aquí nos dice el autor que son dos opciones. La primera es especular. La mayoría prefiere esa. Hacen como que adivinanzas, teoría, cuando muchas veces dicen, yo siempre he pensado que la vida es de tal manera. En realidad, pues quiere decir, esta es la mejor suposición que en este momento se me puede ocurrir. Durante miles de años, grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida, aún los filósofos más sabios nada más especulan. Nos comenta que un doctor de filosofía de Illinois, en una ocasión le escribió a 250 de los más reconocidos filósofos científicos, escritores e intelectuales del mundo preguntándoles cuál es el sentido de la vida, para después publicar las respuestas en un libro. Algunos dieron las mejores respuestas que pudieron, otros admitieron que acababan de plantearse la razón de vivir y otros fueron más sinceros al responder que no tenían la menor idea. En efecto, varios le pidieron al profesor pues que les escribiera de vuelta y les dijera si habían encontrado la razón de vivir. Afortunadamente, hay una alternativa hacia esa especulación, hacia ese significado y el propósito de vivir, y es la revelación. Podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de poder entender el propósito es preguntándole siempre al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber pues alguna razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Asimismo, cuando quieres conocer alguna receta que no conoces, vas y le preguntas. Puede ser a tu mamá, a tu tía, o tal vez si no sabes poner, no sé, alguna repisa, algo, siempre vas, a lo mejor no al inventor, pero sí a alguien que conoce y nos puede pues dar sabiduría en ese tema o en esas cosas que estamos pues manejando en ese día. Entonces Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus 5 propósitos para nuestra vida. La vida es nuestro manual de instrucciones, el cual nos explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y esperar del futuro. Enseña lo que ningún libro filósofo o de autoayuda puede enseñar. Afirmar que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Dios no es tan solo el punto de partida de nuestra vida, sino la fuente de ella. Debemos de ir todos los días a su palabra, debemos de ir todos los días a su presencia, debemos tener esa comunión con Él todos los días, así como cuando te enamoraste de tu esposa, de tu esposo, ¿qué es lo que querías hacer? Casi estar todo el día pegado a Él para conocerle, para saber qué le gustaba, para, no sé, ver su manera de reacción, todo ese tipo de cosas. O cuando nació tu primer niño, no te querías despegar de él. Así lo mismo tienes que empezar en tu punto de partida, que es Dios. Es la fuente de ella. Entonces debemos de ir a su palabra, no a la sabiduría del mundo, para descubrir el propósito de tu vida.
Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas y muchas veces no nada más en la psicología, que es algo moderna, y como les digo, no es malo pedir ayuda a un psicólogo. Como les comentaba, no es malo a lo mejor como que leerte un libro y empezar a cuestionarte, a conocer, porque es bueno que uno también conozca, pero siempre y cuando, yo siempre le he dicho yo a mi esposo, o siempre he hecho, es orar antes de leer, ya sea algún libro, que sea de psicología, algún libro que pues posiblemente se puede decir que el título me llamó la atención, y le pido al Señor discernimiento para ver qué es lo que sí se puede decir que verdad en ello, y me gusta indagar sobre el tema, sobre todo si es neurociencia y todo lo que muchas veces personas estudian sobre las emociones, sobre las actitudes y también el manejo de nuestro cerebro. Entonces, la psicología muchas veces moderna, que no nada más nos quieren acaparar, pues es una motivación del éxito, y muchas veces los testimonios pues nada más son emotivos, y es algo que mi esposo y yo siempre platicamos sobre, que muchas veces nos dejamos guiar por las emociones instantáneas en ese momento nada más, cuando tenemos que prácticamente centrarnos y pensar muy bien en aquello que es eterno. El conocer a Jesús no tiene que ser una emoción instantánea, sino que tiene que ser un conocimiento de todos los días, en el que hayamos ya leído toda la Biblia. Y muchas personas que ya me leí toda la Biblia, pero muchas veces nada más leemos, no conocemos al autor, no estudiamos cada libro, el por qué fue escrito en esa época, qué contexto tiene como mujer, en qué me puede servir hacia mis hijos, hacia mi esposo, qué le puede contribuir y qué fue el propósito en sí, o qué nos enseña ese libro en esa época. Entonces la Biblia nos afirma es que en Cristo, que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Entonces, este versículo nos revela pues 3 propósitos. Una es que encuentras tu propósito, tu identidad, a tener una relación con Él. Si aún no la tienes, pues más adelante nos va a explicar cómo poder iniciarla. 2. Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Lo planificó desde antes de que existieras y sin tu participación. Él dijo, voy a crear a Valeria, a Lili, a Gloria, a José, a Juan, por este propósito como tal. Puedes elegir a lo mejor tu carrera, puedes elegir tu cónyuge, tus pasatiempos y muchas otras cosas que empiezan a componer tu vida, a ser parte de ella, pero no te toca escoger en sí tu propio designio. Muchas veces a mí me ha pasado que tenemos como que metas, y nos ha pasado a mi esposo y a mí, y es algo que la verdad yo quiero compartirles, porque a veces decimos, ay, es que teníamos ya planeado esto, pero se nos salió de las manos, y a veces no miramos hacia lo que Dios nos quiere dar, ¿no? Por ejemplo, él cuando entró a trabajar a la milicia o bien como militar, una de las cosas que mi tío le recomendó a mi esposo es que él le estudiara. Le dijo, ¿sabes qué? A pesar de que seas militar, termínate una carrera, porque en algún futuro aquí dentro de la milicia, cuando ya terminas una licenciatura, puedes hacer, se le llama adecuación de grado, haces un examen y ya te ponen pues un poquito un grado más alto como tal. Entonces, cuando él inició pues a trabajar, ese fue una de las primeras metas que él se propuso, y pues estudió durante casi 5 años, y cuando terminó dijo, no, pues ya, gracias a Dios terminé. Veíamos como que muy lejos que le dieran se puede decir que su diploma, su título, para poder él hacer ese examen. ¿Y qué fue la sorpresa que nos pasó este año? Pues este año ya, según nosotros, ya lo teníamos bien planeado, bien todo, ¿no? Dice mi esposo, no, pues ya me dan mi título, si me lo dan antes de junio, no, perdón, antes de no sé qué fecha de mayo. Me dice, voy a poder meter los papeles, todo va a salir bien, y fue algo que la verdad pensábamos que iba a salir como nosotros pensábamos que iba a salir, porque sí le dieron el título antes del tiempo que le estaban dando para poder meter sus papeles.
pero que va dando la sorpresa. Me metió los papeles, todo quedó muy bien, todo, absolutamente todo. Nosotros decíamos gracias Dios, porque pues está en tu voluntad que esto suceda y un sinfín de cosas, ¿no? Estábamos bien, pero bien contentos, bien felices. Y va dando la sorpresa de que adivinen que para poder hacer ese examen este año, pues ya no bastaba con ser licenciado se puede decir que en esa licenciatura, obtener esa licenciatura como tal, pues para poder hacerlo, ahora te estaban pidiendo una maestría. Y los dos nos quedamos sorprendidos y muchas veces eso pasa, ¿no? Nosotros podemos escoger nuestro propio designio, nuestro propio propósito o nuestra propia meta de decir, ya lo tenemos bien asegurado, pero muchas veces no vemos más allá de lo que Dios nos quiere dar. Posiblemente mi esposo en su momento pues decayó, se sintió triste, como que se decepcionó, pero a veces también todo eso nos enseña bastante en eso, de siempre confiar en él, de que las cosas pasan por algo, ¿no? También lo mismo ha pasado muchísimo de que no sabíamos si la mejor opción puede que yo me haya regresado a vivir a nuestro pueblo, ya que hemos tenido pequeños roces ahí en nuestro matrimonio, que a veces digo, Señor, danos la fuerza y esperemos en ti, en verdad que esto no haga que nuestro matrimonio pues se disuelva, que terminemos en mal términos o un sinfín de cosas que logren pasar o que le llegue a pasar algún accidente allá o a mí acá. Muchas cosas pasan por nuestra mente, pero prácticamente es lo que el libro nos dice, que todo comienza en él y para él. Y bueno, el tercer punto dice que el propósito de nuestra vida, o bien de tu vida, es parte de un designio cósmico mucho más vasto, uno que Dios planeó para la eternidad. Entonces, nos comenta aquí el autor que un novelista ruso que se llama Andrei Bitov creció bajo un régimen ateo comunista. No obstante, Dios captó su atención un día. Entonces, él cuenta que a sus 26 años, mientras viajaba en el metro, se embargó una angustia pero tan grande en él que parecía que la vida se le detenía por completo. El futuro se tornaba incierto y todo perdía su significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase en su cabecita y decía: la vida sin Dios carece de sentido. Para asombro pues en sí del autor o de este novelista, fue de que empezó a repetirla y se dejó llevar por esa frase como si fuera un traslado a través de una escalera. Al salir del metro, encontró esa luz en Dios. Quizás muchas veces nos hemos sentido ante esa confusión, nuestro propósito en la vida. ¿Y sabes qué? Dice el autor, felicidades, estás en el punto de entrar en la luz. A lo largo de nuestros años posiblemente hemos tenido grandes logros, grandes éxitos, y yo he leído y he escuchado a varias personas que a pesar de tener tantos éxitos y logros, a veces no se sienten completos o no encuentran el propósito de la vida. El éxito muchas veces es momentáneo, la viralidad y muchas veces es momentánea si no encontramos en sí un propósito como esta que no se trata de nosotros, sino todo comienza en él. Y en esta tardecita, mañana, noche, no sé en qué momento me estés escuchando, quiero que pienses en esto, que te preguntes esto. A pesar de toda la publicidad que nos está rodeando, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no nada más para mí mismo? Espero que este audio, este pequeño podcast sea de bendición para tu vida. Espero que puedas compartirlo con personas que tú creas que les pueda servir y sea también de bendición. Quiero tratar de subir aquí, sí, como es más que nada audio, por lo menos 3 videos a la semana, estar leyendo, comentándoles y también pues subirles pequeños fragmentos de libros como este, terminarlo o hablar a la cámara. No sé cómo a ustedes les guste, como les digo, no quiero que sea un video en el cual ustedes nada más se centren estando viéndome, no sé, lavando mi día a día, sino que sea en sí el centro, el mensaje que en este día Dios quiere que compartamos contigo. Y bueno, amigas, si llegaste hasta este momento, pues yo te bendigo grandemente. Espero que en este día sea un gran día lleno de bendiciones y que Dios te conforte tu corazón si estás pasando por un momento difícil. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video. Bendiciones, y también lo voy a estar subiendo si puedo por el grupo de WhatsApp
aquí en lo que es de Linaje Escogido y este que es Linaje Escogido Podcast.